Bueno, mis hermanos, los saludo en la paz del Señor. Hoy día tenemos una clase que realizar y para esto va a quedar constancia de que está grabada para que ustedes puedan revisarla en YouTube. Así que partimos con la lección que nos toca hoy día, es sobre la lección 5A y 5E. Entonces, como si bien nosotros nos toca hoy día los libros de historia, quiero hacer una breve introducción recordando que nosotros pasamos por los libros, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que fueron el Pentateuco, ¿ya? Entonces, estos libros hablan sobre la historia de Adán, de Eva y cómo se constituyó el pueblo de Israel a medida que iba avanzando en su genealogía. Entonces, como ven ustedes en la pantalla, Abraham, padre de Isaac, luego Isaac tuvo a Jacob. En un momento de la historia Dios le cambia el nombre a Israel y este tuvo 12 hijos, los que ustedes saben de las 12 tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, que en este caso fue vendido, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Entonces, como José, si ustedes bien recuerdan la historia, los buenos que son para leer o ver la historia de José, fue el querido de Jacob o de Israel en este caso, y empieza a tener una vida eh, bonita, alegre, y su papá también lo amaba más que todos sus hermanos. Y empieza a darle una ropa de color, una túnica de colores. Sus hermanos sienten envidia. Luego de ese proceso es vendido, enviado a la casa de Potifar. La esposa de Potifar se quiere acostar con él, José no quiere, huye, lo envían a la cárcel y desde la cárcel interpreta 2 sueños de 2 personas y más tarde obviamente interpreta el sueño del faraón y es así como llegan a Egipto. Después todos los hermanos en busca, cuando ya José es puesto como uno de los principales después del faraón para gobernar y de administrar el reino de Egipto. Entonces después vuelven los hermanos para buscar alimento. José hace un juego ahí para que traigan a su papá y llega en realidad toda la familia después de esos acontecimientos y José se revela y ahí empieza una historia cómo el pueblo de Israel vive en Egipto y luego de eso ya empiezan a morir el faraón y muere José y por ende el pueblo de Israel ya no tiene esa conexión que tenía con el faraón y con José, entonces ya aumentan el número y lo toman como eh, esclavo. Luego de eso nace un libertador expulsado por matar, bueno, él se va por matar a una persona mm, eh, y el Señor lo llama a la edad de los 80 años, 80 años, una persona adulta ya, Moisés, y Moisés Dios le ordena sacar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es sacado por las 10 plagas, una de las más poderosas y fuertes que fue matar a los primogénitos, mientras que el pueblo de Israel no acontece nada porque Dios le ordena pintar en los dinteles con sangre de un cordero en los postes y en el dintel para que no entre la muerte. Obviamente que eso es símbolo de la sangre del sacrificio que Cristo haría más adelante por todos nosotros, ¿ya? Entonces Moisés rescata al pueblo de Israel, los saca y obviamente en el Sinaí pasa el Mar Rojo y pasa toda una circunstancia en el cual
Dios le envía los 10 mandamientos en el Sinaí, ve al pueblo que está adorando un ídolo porque Moisés se había demorado y obviamente no mantuvieron la fe, se enoja, rompe las tablas y después vuelve el proceso de la escritura y obviamente también pasa un proceso en que tenían que tomar la tierra prometida, me envía espías, pero Josué y Caleb son los únicos que eh, creen en esta palabra que Dios da. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no cree que puede tomar porque ve a hombres altos, hombres gigantes, y no cree que Dios puede salvarle y darle esa tierra que le había prometido. Entonces, como no creen, el pueblo de Israel es obligado a dar vuelta en el tiempo, como usted bien sabe, el tiempo que se demoraron eran 40 días los espías en ver la tierra, pero Dios lo hace dar vuelta un día, un año por día. O sea, se demoraron 40 años dando vuelta. Luego de eso muere Moisés y empieza Josué. Josué a gobernar y hace lo mismo que Moisés. Él quiere que el pueblo de Israel mantenga los mandamientos porque si usted bien, como usted lo vio en el libro, que vamos a leer acá en el libro de Josué, si usted lo puede buscar también, Josué capítulo 1 habla sobre lo que ustedes tienen ahí en el libro, en la página 50, en el versículo 5, dice, y Dios habla con Josué, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, nadie. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, Dios le hace, como ustedes tuvieron que completar ahí en el libro, Panorama Bíblico, Dios le dio una promesa. En el verso 6, esfuérzate y sé valiente, ¿ya? No temas, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Dios le estaba contando lo que iba a hacer en el ocaso de su vida a Josué. Este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Ya? Entonces Dios le habla sobre las cosas que él iba a hacer. Y en el 7 solamente esfuérzate. Ahí Dios le requiere algo. Esfuérzate y sé muy valiente. Esto lo podemos encontrar en el verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Entonces, Dios le recalca que tiene que esforzarse y que no se aparte de la palabra para que todo lo que haga sea prosperado en todas las cosas. Entonces, y el 8 habla de nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, o sea, de día y de noche, meditará en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar. Ahí recién va a prosperar. Cuando él empiece a meditar la palabra, va a empezar a prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo, no algunas cosas, sino que todo le va a salir bien. Y el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces. Obviamente, nuevamente le recalca que tiene que hacer un esfuerzo y ser valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayan, en cualquier lugar que Él estuviera,
Dios lo iba a respaldar, ¿ya? Entonces, aquí donde comienza el libro, los libros de historia, que si usted bien sabe, aquí, no sé si lo puse anterior, ya, los libros, empieza con el libro de Josué, jueces y Ruth, ¿ya? Entonces, en el libro de Josué, el nuevo Moisés, como es Josué, le dice en el capítulo 1, obedezcan los mandamientos de la Torá, o sea, los 10 mandamientos, los de que aparecen en los libros que nosotros analizamos anteriormente, ¿ya? Entonces, el libro de Josué empieza que Josué hace lo mismo que Moisés, manda espía a esta ciudad que tiene que conquistar. Entonces hay una mujer que es Rahab, que lo oculta, que lo guarda, que le pide que cuando vengan no la destruyan a ella y su familia. Entonces, si ella guarda el secreto de que lo ocultó o que no lo entrega, ellos prometen que guardarán cuando vengan a esta ciudad, van a guardar a su familia. Entonces, el capítulo 3 y 4, eh, Josué guía a la tierra prometida y a esta ciudad en la cual tienen que ir, a Jericó. Entonces pasan el Jordán, pasa lo mismo que Moisés. Moisés abrió el Mar Rojo y Josué abrió el Jordán y pasan en seco. Lo mismo que hizo Moisés, lo mismo que hizo Josué. Pasaron en el 3 y 4 y en el 5 Josué se le aparece una persona, un ángel del Señor, y le pregunta, ¿tú estás con los nuestros o estás con los enemigos? Y él dice que está con el Señor, el ángel enviado por el Señor, ¿ya? Entonces vemos que una historia que se empieza a realizar. Como dije en el 1, dice que obedezcan los mandamientos. El 2, capítulo 2, envío de los espías, ustedes que pueden ver acá. El 3 y 4, Josué lo hace pasar por el Jordán en seco y el 5 se encuentra con el ángel del Señor. Este es el panorama del libro de Josué. Entonces ya empieza el 6 al, al 12, son las batallas con los cananeos. En el capítulo 6 habla de cómo tuvieron que realizar la conquista de Jericó. Y habla esto obviamente de la fidelidad de lo que Dios dijo. Dios pidió que hicieran algo y Dios respondió a ese algo. Entonces el pueblo de Israel da vueltas, el último día da 7 vueltas, en total dan 13 vueltas. Entonces empiezan a derrotar a todos sus enemigos, pero también Dios le dice que no tomen ciertas cosas y obviamente pasa que en, cuando el pueblo de Israel obedece lo que Dios dice, gana la guerra, pero cuando desobedecen, cuando Dios le dice no tomen nada de esto, y el pecado acá de eso se refería, que tomaba cosas que no tenía que tomar, pasa que van a la guerra y hay un fracaso. Entonces, esto habla de que el pecado oculto del pueblo de Israel o no confesado, eso lleva a una derrota. Pero mientras cuando se arrepienten y sacan todo lo que hay oculto en el pueblo de Israel, siempre hay victoria, ¿ya? Entonces, también hay unos que quieren camuflarse porque saben que el pueblo de Israel va acompañado del Dios de Israel y siempre hay triunfo. Hay algunos que se hacen pasar y que también creen en Dios. Y también, obviamente, cuando el pueblo de Israel vence, lanza y se levantan otros pueblos de alrededor de Israel, que son los reyes de Cananeo, que tratan de destruir el pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo 12
habla sobre las victorias que tuvo el pueblo de Israel, ya sea en Jericó, y ahí están nombradas Jericó, ahí, Jerusalén, Hebrón, y son todas las victorias de Israel que tuvo Betel, Sarón, Sarón, y ahí el pueblo de Israel vence a todo esto, pero obviamente vence algunos territorios, pero no completamente, ¿ya? Entonces, Dios quiso que, Dios apoyó el genocidio. Obviamente Dios no estaba en contra de la muerte de las personas, pero los cananeos por lo general tenían una corrupción moral horrible. Y también que la corrupción moral que evitaban, que Dios prohibió en Levítico 18, y a eso sumado que hicieron sacrificio de niños. Ellos sacrificaban a sus deidades para poder aplacar la ira, para poder que las cosechas puedan ser bendecidas por estos pseudo dioses, que obviamente pueden revisar Deuteronomio 12 del 29 al 31, que Dios prohíbe la corrupción moral, que Dios prohíbe estas prácticas y que prohíbe que los niños sean sacrificados. Entonces vemos que hay a un Dios que ustedes lo leyeron, que es Moloch. Moloch, ¿qué pasaba con esto? Los cananeos entregaban a su hijo en las manos de una estatua que estaba prendida por fuego caliente, ardiendo, y los tiraban ahí adentro, sacrificaban a su hijo. Era una atrocidad enorme para el pueblo de Israel y lo que Dios demandó destruir todos estos pueblos para que el pueblo de Israel no se contaminara con las prácticas. Es por eso que se habla mucho de los yugos desiguales, que obviamente no deberían ser así, porque las prácticas de los pueblos que no conocen a Dios pueden influenciar el pueblo de Dios. Entonces vemos que el pueblo cananeo adora a este dios, Moloch, que ustedes lo pueden ver. Aquí hay una forma de búho y aquí hay obviamente una forma de Moloch, que esto es una escultura que pusieron en un lugar del mundo que está actualmente y que es una deidad que ellos adoran para poder ser prósperos, para poder, y eso se utiliza el día de hoy. Y hay personas que en grupos de los más ricos del mundo que realizan estos cultos a estos dioses, pseudo dioses, porque son deidades y son demonios, que ellos entregan cosas para que ellos los prosperen. ¿Ya? El dios Moloch de los cananeos. Y el capítulo 23 del libro de Josué al 24, las palabras finales de Josué habla que ellos tienen que ser fieles a todo lo que Dios les dijo. Entonces van a tener una vida y una bendición en la tierra. Entonces, obviamente, la infidelidad produce que no haya prosperidad y que no haya bendición. ¿Ya? En cambio, el libro de jueces que ustedes revisaron como panorama habla que los cananeos, aquí ustedes en el libro tienen, aunque el pueblo había sido advertido de no adorar a otros dioses, muchas veces pasó por alto la advertencia. Eso lo podemos leer en el libro, en la página 54, pasó esa advertencia. Entonces, inicia con que recuerden de obedecer los mandamientos, pero también ustedes tienen en el punto 19 que Baal era un dios masculino que simbolizaba un toro, lo que vimos, y Astarot, que eran dioses femeninas. La gente creía que adorar tales dioses daba buenas cosechas, ¿ya? Como le dije, fertilidad a las mujeres estériles y éxito en la vida. En nuestra sociedad, ahí hace una pregunta, ¿qué hace la gente para buscar este tipo de éxito? Escucha su idea, obviamente dice que estén preparados para compartirla. Entonces, muchas personas buscan
en estos dioses el éxito, tratar de ser exitoso en la vida. Y este libro de Jueces habla sobre los sacrificios de los niños, la corrupción moral que tenían los cananeos, ¿ya? Entonces hubo un conflicto ahí que obviamente Dios demandaba destruir esta, estos pueblos. Entonces, siempre que el pueblo, ustedes pueden ver ahí en el dibujo, el extremo izquierdo inferior, que ellos siempre trataron, cuando pecaban, había una opresión de los pueblos, una opresión. ¿Qué pasaba? Que después de la opresión ellos clamaban y se arrepentían. Ahí un hombre rajado, cuando ellos se arrepentían, rajaban, se echaban cenizas, tierra sobre su cabeza y rajaban su túnica en símbolo de arrepentimiento y, perdón, y nacían personas que liberaban a este pueblo, había paz, el pueblo se relajaba nuevamente y incurría en el pecado. Y esa es un común denominador que pasaba en el pueblo. Pecaban, había opresión, arrepentían, liberaban paz, volvían al pecado, volvían a la opresión, se arrepentían. Y era un círculo que entonces habla en el capítulo del 3 al 16, habla sobre los momentos en que se levantaron libertadores o jueces, que eran personas que eran como líderes de las tribus, que era Otoniel, Ahod y Débora, ¿ya? A grosso modo, que empezaron bastante bien, pero después eh, bajaron a buenos y después de buenos pasaron a malos y a peores. Entonces, del 6 a 9 relata que Gedeón se levanta para libertar al pueblo y él no cree, él tiene muchas dudas de lo que Dios hacía, pero aún así creyó y con 300 hombres pudo libertar al pueblo de Israel. Pero luego de eso, ya en su vejez, y por lo general siempre lo vemos en todas las personas que cuando llegan a su vejez se tienden a apartar, pasa que eh, Gedeón hace una escultura y el pueblo de Israel, ¿qué hace? Adorar en esa escultura. Entonces empiezan bien libertando un pueblo, pero ya después pasan a mal. En este caso, en el capítulo 10, habla de Jepte. Y Jepte era un hombre que en sí fue una persona que libertó, pero él al momento no conoce el carácter al final porque él cree que tiene que sacrificar a su hija y él piensa que tiene que hacer esto, Dios, porque Dios lo demanda. Entonces, Israel ya empieza a no conocer el carácter de Dios, empieza a perder esa visión y obviamente uno de los peores, que se nombra harto por la fuerza, que es Sansón, era un hombre que venía, bajaba el poder de Dios y destruía, pero era un hombre promiscuo, un hombre que le gustaba, eh, tenía, se acostaba con las mujeres que no eran de su pueblo, era un hombre violento y arrogante, siempre tuvo esa arrogancia porque él veía que Dios lo respaldaba y en él nacía una arrogancia y era muy promiscuo con todas las mujeres que se le acercaban, ¿ya? Entonces vemos que obviamente Sansón lo toma por esta mujer Dalila, descubre su secreto, es tomado por los pueblos filisteos y le sacan los ojos. Pero en una exclamación última, Sansón que hace que invoca el nombre del Señor y Dios le hace devolver la fuerza y apoyado en dos columnas hace caer y mata a muchas personas. Obviamente el final de Sansón no era lo que Dios quería, y vemos que todas estas personas que fueron libertadores del pueblo de Israel en algún momento se desviaron, ¿ya?
Entonces, esto habla de que aunque Dios use a una persona, esa persona no, esa persona tiene debilidades. Y obviamente que Dios use a una persona, eso no quiere que decir que Dios valide, como aparece aquí, que valide sus acciones. Porque el principal objetivo del pueblo de Dios, el objetivo principal, es Dios libertar al pueblo, no de avalar una acción que el libertador tiene. Pese a que tiene debilidades, Dios tiene más en cuenta libertar a su pueblo, más que las acciones que tiene. Obviamente, Dios no valida. Y vemos que en el libro de jueces habla sobre la guerra, los libertadores, pero también habla de la corrupción que tuvo el libro, eh, todo el pueblo de Israel. Entonces, como en el 17-18 habla sobre Micaía que hace un altar y luego la tribu de Dan lo saquea y destruye todo a su paso. Entonces, en esos días no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y obviamente del 19 al 21 habla sobre una corrupción y una escena muy perturbadora sobre un abuso sexual, abuso y sobre una guerra civil. Entonces eso es algo muy perturbador que ocurre y esto nos demuestra que cuando el hombre se desvía y no tiene a alguien que seguir como a Dios, se desvía y hay una corrupción completa. Por eso el pueblo de Dios siempre tiene que estar siguiendo a Dios en todo lo que hace. ¿Ya? Es el libro de jueces. Y el libro del Ruth nos habla de una temática en que los días en que gobernaban los jueces, así aparece el capítulo 1. ¿Ya? Entonces, lleva las principales, son 4 capítulos, en el cual son 3, los personajes principales son 3, que es Ruth, Noemí, que es la suegra de Ruth, y vos, ¿ya? Obviamente hay otra mujer que también es nuera de Noemí. ¿Qué pasa? Que en los 3 casualmente hay una tragedia, una muerte. Entonces pasa que mueren los esposos de estas mujeres y ellas quieren decidir mudarse. Pero en este afán, solamente Ruth trata de consolar y de estar de una forma leal a Noemi, ¿ya? Y Orfa se va. Y Ruth que dice, a donde vaya iré, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, habla de la lealtad que tiene esta mujer. Y entonces en el capítulo 2 inicia haciendo planes, siempre el capítulo inicia haciendo planes y termina con la alegría, porque hay una proyección, hay un plan, y Ruth le dice que necesitan comer. Entonces, justo sacando en un huerto comida, Ruth conoce a este hombre Vos, y que Vos era un hombre de un carácter noble, y siempre muestra generosidad y ora para que Dios bendiga a Ruth, ¿ya? Ciertamente este es un libro que no se menciona mucho a Dios, pero sí está intrínsecamente inserto en, en toda la historia. Entonces vos conoce y le da para comer, entonces después se dan cuenta que vos era pariente de Noemí. Entonces en la cultura judía habla que un pariente, cuando ya es viuda, la mujer, el pariente más cercano, tiene que casarse para redimir, porque ser viuda en Israel era algo muy malo en esa época, ¿ya? Las viudas eran despreciadas, las viudas no eran tomadas en cuenta, entonces hay una ley y dentro de la cultura se practica que el pariente más cercano se case con la viuda, ¿ya?
Entonces Ruth le cuenta a Noemí y que conoció a vos y Noemí se alegra. Entonces el capítulo 3 inicia que Ruth le dice, vístete y sácate esa ropa de luto y anda y predispónete y hácete ver que estás dispuesta a casarte. Entonces ahí conversa no, con vos y vos reconoce que es una mujer virtuosa y Ruth le pide que si va a redimir a su familia y si se va a casar con ella. Entonces dice que sí, pero pasa en el capítulo 4 que ahí encuentran a un hombre más cercano, el cual es más cercano que vos y por ende tiene que casarse. Y cuando sabe que tiene que casarse con Ruth, él no quiere. Entonces el, vuelve el plan, el principal plan, que era vos tenía que casarse con Ruth. Entonces hay un gozo, hay una alegría. El libro de Ruth tiene 4 capítulos, como dije, y siempre inicia con haciendo planes y termina con una alegría. ¿Ya? Eso está inserto en el libro. Y después Ruth tiene un hijo, que es también abuelo de David. Entonces vemos esta conexión que Dios hace y que inserta esta historia para que se vea como aunque esté el plan, empiece con una tragedia, Dios trabaja con la valentía de Ruth de querer apoyar a su, a su suegra Noemí y cómo Dios utiliza la valentía, el carácter noble también de vos. Se casan, tienen a Obed, que es el abuelo de David. Y ese es como, eh, a grandes rasgos, el libro de Ruth. Ahora, lo que ustedes tienen ahí en la lección 5b, ustedes tienen los siguientes libros que yo puse aquí, que nosotros vimos: Josué, Jueces, Ruth. Y son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son 12 libros históricos. Nosotros vimos los primeros 3. Y luego sucede que el libro de Samuel está dividido en dos, el libro de Rey en dos, el libro de Crónicas 2, y habla Edra, Nehemías y Esther. Ya, yo le puse acá lo que ustedes tienen en la página 56, que más o menos aquí estamos en el Antiguo Testamento. Obviamente, para los que no, aún no conocen la Biblia, el año cero es cuando Cristo nació. Entonces, lo anterior es el Antiguo Testamento y lo después de Cristo es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento va por la sigla AC, como aparece aquí. Y Abraham aproximadamente estuvo viviendo en el año 2000 AC, antes de Cristo. Moisés en el año 1500 AC, antes de Cristo. Y David en el año aproximadamente 1000 y el exilio en el año 600. ¿Ya? Y obviamente aquí aparece el Colón, el descubrió América en 1400 DC después de Cristo. Y el primer hombre en la luna, 1969. Luego, ustedes pueden ver que en el periodo acá, en el 1400 al 1050, se habla de Josué, Jueces y Ruth. Esos 3 libros que vimos están en ese periodo de los jueces. Y el periodo de los reyes está en el 1050 al 600, que abarca primera de Samuel, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica. Y ya del 600 al 400 antes de Cristo, estamos hablando antes de Cristo, el periodo de exilio que habla el libro de Edra, Nehemías y Esther. ¿Ya? Entonces, allí le aparece a ustedes el ejemplo que ustedes tienen, porque tienen que realizar una actividad, que escribir los días que ustedes ya lo hicieron y que tienen en sus tareas. Después aparece relatado el periodo de jueces, de reyes y el exilio. Son 3 etapas, desde el 1400 al 400. ¿Ya? Acuérdense que David estuvo entre 1000 y 1050 por ahí, ¿ya? Para que ustedes vean.
Y si lo vemos y si retrocedemos, a ver, aquí aquí ustedes tienen la época de los jueces. Después, cuando Dios, Israel demanda a Dios un rey, empieza a reinar el primer rey, que es Saúl, reinó 40 años, David reinó 40 años, y obviamente Salomón también reinó 40 años. Hablan de 120 años el Reino Unido, ¿ya? Obviamente después de Salomón se divide en el reino del norte y reino del sur, ¿ya? Entonces volvamos a donde estábamos. Entonces ustedes tienen ahí un ejemplo que me pareció muy bien en el periodo de jueces. Habla en el libro de los, un ejemplo que cuando Dios llamó a Samuel, a ver si lo tenemos acá, sí. Cuando Dios habla con Samuel, en primera de Samuel 3:10 habla, y vino Jehová y se paró, usted lo tiene en la página 58, y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo, habla porque tu siervo oye. Entonces, me gustó esto porque hay una, de cuál ejemplo podemos aprender cada una de las siguientes lecciones. Entonces, hablamos que las lecciones que Dios habla, pero a veces no entendemos que es Él. Entonces, Dios a veces no habla. Y Dios habló 4 veces a Samuel. La tercera vez, cada una de las veces no entendió, pero la última Dios, Elí le dice, anda, acuéstate. Y si te habla de nuevo, habla que tu siervo oye. Entonces, esto habla que Dios a veces no habla, pero no entendemos, porque todavía no tenemos, y para que Dios no hable, tenemos que responder nosotros, ¿ya? Dios le habló solamente cuando respondió a Samuel. Y en 1 Samuel 12 hay una, está mal en su libro, no es 2:23, 12:23, 1 Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra, cesando de rogar por vosotros antes o instruir el camino bueno y recto. Entonces, eso habla de que nosotros tenemos que orar unos por otros. Él decía que pecaba si no oraba por otro, Samuel. Y el último hizo pues Samuel como dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos, eso es 1 Samuel 16:4, de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, es pacífica tu venida, Dios le hablaba a Samuel y obedecía, ¿ya? Entonces era un profeta que Dios empezó a utilizar y hablarle desde niño. Entonces vemos que el último juez de Israel fue Samuel y el primer rey fue Saúl. Entonces ahí vemos en 1 Samuel 15, y respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Entonces vemos que Dios envía a Samuel a ungir al primer rey que es Saúl, pero Saúl empieza a ser, él se veía alto, tenía buena presencia. Y esto habla de que Dios eligió a esta persona porque lo iba a usar, pero luego que empezó a desviarse y no a escuchar lo que Dios quería y empezó a hacer lo que él quería. Y vemos que Dios empieza a levantar. Ahí vemos cuando Samuel habla con Elí, el sacerdote, y le habla y le dice que había escuchado lo que relaté anteriormente. Entonces, Dios no le gustó, destituyó a Saúl y en ese caso había un niño. Samuel, Dios envía a Samuel a ungir a David. Era este un hombre, un pastor, lo ungió bien joven, pasaron alrededor de 15 años para que tomara el trono. Vemos que después, cuando crece, sus hermanos van de guerra y se enfrenta a este gigante que es Goliat, lo mata, le corta la cabeza y
Saúl le da a su hija para que se case y lo hace una persona dentro del, del reino. Pero Saúl, ¿qué pasa? Siente celos, envidia, lo intenta de matar, huye David y pasa muchos procesos David y luego que ya él le gustaba cantar, era el dulce cantor de Israel, escribió muchos salmos y Dios utiliza a este joven David para que reine Israel, obviamente dentro del, como siempre lo hemos visto en el libro de jueces, Dios empieza a utilizar a alguien como eh, Saúl, se desvía. David era del corazón de Dios y pega con Betsabé, pero se arrepiente y lo único que no quiere es que le quite todo, pero no le quite el espíritu de Dios dentro de él. Y luego de eso Dios lo perdona, el fruto del vientre de este, de este adulterio. David cometió homicidio, también adulteró porque codició a una mujer. Y vemos que aunque Dios lo perdonó, su casa siempre iba a tener desgracia, siempre. Podemos ver que Dios perdona el pecado, pero las consecuencias permanecen, ¿ya? Entonces, David nunca pudo sacar la espada de sus. Hubo muerte, hubo traiciones, hubo violaciones dentro de su familia, algo muy terrible, pero aún así Dios reconoce que era de su corazón, porque él hacía todo lo que Dios quería. Y obviamente, como vemos en todos los libros, Dios empieza a usar, pero también hay una declinación en algún momento de la vida y se apartan por lo general de Dios. ¿Ya? Y con eso concluimos la parte 5, 5E, ¿ya? Así que cualquier consulta, cualquier duda, ya en la otra semana vamos a estar pasando todo lo que es los libros de historia, los Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Reyes, y vamos a ir a la lección 6B con los libros de la poesía. Vamos a terminar con los libros de historia que quedan y cuando terminemos, vamos a empezar con los libros de poesía en, en la lección 6. ¿Ya? Así que muchas bendiciones a todos los que revisaron esta clase y Dios les bendiga hoy, mañana y siempre.